Bueno, bienvenidos al curso de Estructura de la Materia, grupo tercero A. Libro de texto recomendado, deberíais haberlo recibido por internet. Si no encontráis este libro, el de Bren y Mullin de Estructura de la Materia, pues por lo menos haceos con el Resnick de Física Cuántica, ¿vale? Supongo que todo el mundo tiene aprobada la Física Cuántica 2 y la Física Cuántica 1. ¿Hay alguien para el que este no sea el caso? Bueno, todavía no salió la nota. Todavía no salió la nota. Bueno, o sea que no sabéis. Bueno, hoy voy a empezar con un preludio que es el movimiento browniano. Esto es estructura cuántica de la materia. O sea, tenéis un curso de física del estado sólido separado, tenéis un curso de mecánica de medios continuos. En lo que yo me voy a centrar en este grupo es en estudiar física atómica, molecular, nuclear y un poquito de física de partículas. ¿Vale? Me voy a ir hacia abajo en la escala de energía. Entonces, lo primero voy a tapar un par de agujeros. A estas alturas ya lo habéis sabido casi todo, porque en el bachillerato sé un poquito, luego en primero, luego en segundo. Entonces, imagino que no os va a sorprender demasiado. De todas maneras, voy a hacer un par de apuntes iniciales de cosas sencillitas y me parece que el movimiento browniano es un buen ejemplo para comenzar. Durante el siglo XIX, pues se iba acumulando gran evidencia de la estructura atómica de la materia, teoría de gases, líquidos, etc. Pero el movimiento browniano un poquito como que pone la guinda, ¿verdad? Porque coge y permite una medida del número de Avogadro directamente. Os voy a recordar cómo va esto. Imaginaos que tenéis una partícula suspendida en un fluido. La partícula puede ser un trocito de un grano de polen. Muchas veces se dice que es un grano de polen, pero ese es demasiado grueso, era incluso más pequeño. Bueno, entonces esa partícula suspendida en un fluido va recibiendo golpecitos y percibe una fuerza viscosa que es proporcional a la velocidad con la que se intenta desplazar en el fluido. Eso lo habéis experimentado, es el rozamiento. En cualquier bicicleta lo habéis notado. El aire os para, ¿verdad? Bueno, la fuerza, por supuesto, es masa por aceleración. Y el coeficiente de fricción, pues, para una esferita, lo tenía calculado Stokes como 6 veces pi r, r el radio de la esfera, veces la viscosidad de cizalla del fluido, que habéis visto en mecánica de medios continuos. ¿Ok? Eso es para una esfera de radio r. E ignoramos en esa ecuación, claro, gravedad y flotación, ¿verdad? Bueno, si la partícula es lo bastante pequeña, a esta fuerza promedio de resistencia hay que añadirle una fuerza estocástica, una fuerza debida a las colisiones con cada una de las partículas que hay en el medio, cada una de las moléculas. Entonces esa fuerza estocástica, o fuerza de Langevin, pues hace que la partícula se mueva aleatoriamente de un lado para otro. Y esto lo tenéis que haber cubierto en física estadística. Esto da lugar a una complicada trayectoria. En una dimensión, esas ecuaciones están planteadas en una dimensión, pues la partícula unas veces se mueve hacia la izquierda, otras a la derecha. Tenemos que irnos a la potencia 2, ¿no? Entonces os voy a pedir que transforméis ejercicio. Os voy a pedir que obtengáis una ecuación es trivial para x cuadrado. Esta ecuación está planteada para x, pues obtenerla para x cuadrado es la siguiente: m medios, derivada segunda respecto al tiempo 2 veces de x cuadrado menos m medios, derivada de x respecto al tiempo al cuadrado, igual x por la fuerza de colisiones estocástica menos beta medios, derivada de x cuadrado respecto al tiempo una vez. Bueno, ¿qué pasa si tomo el promedio de esta ecuación? Esta ecuación es microscópica, va siguiendo la x, pero ahora la voy a promediar. Entonces, como la fuerza de colisión es una vez para la izquierda, otra vez para la derecha, ese término promedia 0. ¿Ok?
¿A qué promedia este término? Bueno, eso es una energía cinética. Así que esto me promedia menos un medio de kT en una dimensión. ¿Verdad? ¿Qué nos queda? Pues nos queda que m medios derivada segunda respecto al tiempo 2 veces de el promedio de x cuadrado menos un medio de kT, K es la constante de Boltzmann, pues es menos beta medios derivada respecto al tiempo del promedio de x cuadrado. ¿Okay? Bueno, entonces si la partícula es muy pequeña, el término inercial, que es proporcional a su masa, puede ser muy pequeño. ¿Okay? Así que para una fracción de un grano de polen, eso es muy ligero, esto se podría despreciar. Y lo que tenemos es una igualdad entre el término de fricción, que va parando la partícula que intenta moverse en el líquido, y la temperatura. ¿Okay? Eso es típico de los teoremas de fluctuación-disipación. Bueno, dejadme despejar x cuadrado. Como veis, la ecuación es lineal, porque aquí no hay una dependencia directa en el tiempo, así que se puede integrar una vez y sale sencillamente x cuadrado proporcional a t. Lo despejo. RT dividido por 3pi la viscosidad, R el número de Avogadro y el tiempo. La constante de Boltzmann la he sustituido por la de los gases y el número de Avogadro. Bueno, pues la teoría del movimiento browniano la remató Einstein en 1905 y las medidas dedicadas de x cuadrado contra t pues se deben a Perrin, son de 1908. ¿Y qué se saca de esto? Pues como la viscosidad del líquido, ejemplo el agua, se puede medir fácilmente con un viscosímetro, conocido el radio de la partícula que uno está viendo al microscopio, deduce el número de Avogadro, el número de moléculas que subyacen al medio, que están golpeando constantemente a la partícula que sí se ve. ¿De acuerdo? O sea que esto proporciona una medida del número de Avogadro. Bueno, pues en 2 dimensiones, aquí tenéis la trayectoria típica de una partícula browniana. Estas gráficas, si no me equivoco, son originales de Perrin. Son notas de su cuaderno. Así que la partícula, vista al microscopio y con un lápiz uno va apuntando cómo se desplaza, pues describe movimientos al azar. Esto se mide cuánto se desplaza, por ejemplo, en la dirección X, y promediando sobre muchas trayectorias uno saca el X cuadrado y saca el número de Avogadro. Ergo, tenemos una prueba directa de las moléculas, los átomos, que constituyen la materia. Bueno, pues, ¿cuál es la siguiente pista que os quiero dar? La materia está cuantizada, ¿verdad? Bueno, la veis, por cierto, ¿alguien de los que han entrado ahora no habla castellano? Es que haces alguna vez, todo el mundo habla castellano bien, ¿no? Bueno, la siguiente pista es de Fraunhofer. Fraunhofer era bávaro, si no me equivoco, trabaja en la Academia de Múnich, y uno de los trabajos más famosos pues, es este, en el que la radiación del Sol tiene rayas de absorción negras. ¿Verdad? Eso es un sello que han hecho para conmemorar su, no sé qué centenario, su bicentenario. Entonces, la radiación solar, que sabe desde la antigüedad que se descompone en colores al pasar por un medio refractivo, y lo que observa Fraunhofer es que la radiación solar con mucha resolución, pasada a través de una rejilla de difracción, por ejemplo, uno puede observar rayas negras discretas muy claras. Igualmente, si uno coge una lámpara de descarga y estudia la radiación, en emisión también se ven rayas discretas, como se han contado 1000 veces. ¿Okay? Esa es la serie del hidrógeno.
Ahí estáis viendo la serie de Balmer, H-alfa, H-beta, etc. Claro, el hidrógeno es el átomo más sencillo, entonces esta figura es mucho más sencilla que la anterior. Aquí se ve una regularidad muy clara, que es la pista que tiene Balmer para sacar la primera ley, donde se ve que la radiación tiene algo que ver con un entrene cuadrado. ¿Okay? Eso lo habéis debido ver al motivar la física cuántica 1. Pues os voy a dar un ejercicio. Esto es muy sencillo. Si no lo habéis hecho, pues os buscáis una cajita como de 30 centímetros o cosas así. Una cajita de té de 25 sobres debe ir estupendamente, ¿verdad? Le practicáis aquí un agujero para poder mirar. Vosotros estáis ahí. Practicáis aquí, ese es el observador, practicáis aquí una ranura. Aquí estudiáis una fuente de luz. Por favor, si miráis el sol, tomad precauciones, pero podéis estudiar fluorescentes, bombillas incandescentes, LEDs, lo que queráis, ¿verdad? Y lo que hacéis es poner aquí un trocito de CD, que os vale de rejilla de difracción, si no queréis comprar uno. Partís un CD viejo que ya os hayáis aburrido, veis aquí un trozo, la luz entra por aquí, se difracta, y a ver si conseguís ver aquí líneas espectrales en una lámpara de estas. ¿Ok? Podéis buscar las de neón, las de sodio, muy bien. Falta algo recreativo. Y lo traéis. Lo voy a yo. Bueno, voy a dar un minuto de rayos X característicos. Bueno, ¿cómo se producen los rayos X? Pues una posibilidad es tener un tubo evacuado. En ese tubo se suele poner desde Thomson una cruz de Malta. Y aquí tenemos un cátodo. Eso está conectado al ánodo, en el centro de la pieza, y aquí se inserta un blanco de metal, por ejemplo tungsteno. ¿Okay? Los electrones salen del cátodo, se aceleran hacia el ánodo, en el ánodo hay un agujero, como llevan una cierta velocidad pasan y golpean el blanco. Los que pasan por los que golpean la placa de metal no, por el agujerillo sí. Bueno, ¿qué pasa en el tungsteno? Pues los electrones se frenan. Y los que vean electrodinámica, pues aprenderán que aquí se produce radiación de frenado. O en alemán, Bremsstrahlung. Que son rayos X en este caso. En una aceleración aquí de miles de voltios, del cátodo y el ánodo, pues por ahí tenemos rayos X. Ese método no ha cambiado. Vuestro dentista produce rayos X así. Aunque el aparato blanco en la clínica es muy aséptico, lo que está haciendo es esto. Bueno, estos rayos X son invisibles al ojo, son detectables mediante una emulsión fotográfica, como sabéis, o mediante fotodetectores de estado sólido. Lo que me interesa ahora es que el espectro consta de dos partes. Una parte continua, que es esa radiación de frenado, y de vez en cuando una línea espectral, una línea discreta. Este fenómeno, el que haya líneas discretas en los espectros típicos de rayos X, es lo mismo que las líneas discretas de Balmer. Hay algo discreto en el átomo que nos está emitiendo radiación en cuantos de energía bien definida. Bueno, ahí tengo un dibujo un poquito más cuidado del montaje. Hace electrones, eso es el tubo evacuado, el cátodo golpea en el ánodo,
ahí o poco después se pone un blanco y se produce la emisión de rayos X. Pues Moseley en 1913 emprendió un análisis sistemático de esto. Entonces él estaba pensando en términos del modelo de Bohr. En términos del modelo de Bohr tenéis un núcleo de carga Z, y luego electrones. En la primera órbita de Bohr, en términos un poco más modernos, diríamos en primera orbital, los electrones de la capa K. Luego vendría la capa L, más electrones, etc. Entonces, si uno de estos electrones es excitado y vuelve, como sabéis, emite un rayo X de una cierta frecuencia. Y como los saltos son discretos, eso explica las líneas discretas sobre el fondo continuo de radiación de frenado. ¿Verdad? Bueno, esto no se oprime a nadie. La frecuencia, pues, es la diferencia de energías. Si le ponemos un H. Bueno, pues esto es z cuadrado c, una constante de Rydberg, por 1 entre nf cuadrado menos 1 entre n cuadrado. Y esta ley 1 entre n cuadrado es la misma que obtuvo Balmer para las líneas del espectro óptico del átomo de hidrógeno. Si queréis ser finos, esto depende de la masa del electrón. Podéis poner aquí la masa reducida entre la masa del electrón veces una constante de Rydberg que llamamos R infinito, a la que hemos quitado esa dependencia. En términos ya del átomo de Schrödinger, esto es el orbital 1s, esto es el orbital 2s, etc. Bueno, ¿qué valoramos entre Rydberg? Pues R, si despreciamos este factor, la diferencia entre la masa reducida y la masa del electrón, pues R viene a ser la constante de Rydberg, que son 1,0973731 metros a la menos 1. Bueno, vamos a fijarnos en la ley. Aquí tenemos la frecuencia. Y aquí tenemos Z, que es lo que nos indica cómo cambiamos de átomo a átomo. Entonces, la relación es cuadrática. Si quiero pintar una línea recta en un gráfico de 2 dimensiones, que es todo lo que yo sé hacer, pues lo que tengo que hacer es sacar la raíz. Bueno, pues Moseley hizo exactamente eso. Si uno pinta Z como función de la raíz en U, debería haber una línea recta. Y Z, en términos de este modelo de Bohr, porque algún modelo un poco más sofisticado, es lo que da esa carga nuclear. Entonces uno coge un átomo, mide las rayas y de ahí obtiene la carga nuclear. Y si esa carga nuclear coincide con el hueco en el que el elemento tiene que ir en la tabla periódica, pues ha demostrado que la tabla esta de Mendeleev lo que significa, ¿no?, es que cada caja tiene un protón más que la caja anterior. ¿Vale? Tiene una unidad de carga más. Es decir, que la tabla lo que está haciendo es clasificar los elementos según la carga de su núcleo. Cosa que os han dicho siempre, no sé si habéis pensado de dónde viene. La demostración empírica que hubo fue esta. Bueno, la relación es lineal, os la voy a enseñar. Esta transparencia es del libro de Brain y Mullin que os acabo de recomendar. Aquí la tenéis. Así que estáis viendo aquí la capa K y aquí la capa L. ¿Verdad? Bueno, si esto fuera exactamente así, para z igual a 0, no debería ser 0. O sea que estas rectas deberían pasar por el origen. Pero no se van a cortar exactamente al mismo sitio. Eso no funciona del todo. Los datos sí que van a caer en líneas rectas, pero no pasan por el origen. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Pues me hace falta una ordenada en el origen, empíricamente. Entonces, para la capa K, introduzco una ZK. Y
Y empíricamente, esta ZK pues, es aproximadamente 1. 1 no va mal. Para la capa L, pues introduzco una ZL. Y esta ZL resulta ser del orden 7. ¿Cómo entendemos esto? Pues el concepto es el apantallamiento de la carga nuclear por los electrones internos. Si lo pensáis un segundo, coged por ejemplo el calcio. Entonces, en el nivel 1s tengo dos electrones. Si me voy un poquito más lejos, por aquí hay otro electrón. Pues ese electrón, en la capa 2s, está apantallado por esos dos, ¿verdad? Con lo cual ve 18 unidades. Entonces, ese apantallamiento, que ya discutiremos con un poquito más de cuidado, pues nos introduce una corrección en la ley de Moseley. Y una vez hecha, sí comprueba uno fácilmente que el número atómico de la posición en la tabla periódica se corresponde con la carga nuclear. Bueno. El siguiente punto que me interesa que recordéis es que la radiación se emite en cuantos de energía. Donde la frecuencia de la radiación está relacionada entre la constante de Planck con la energía. Entonces, la interpretación de Bohr es que la diferencia de energía entre niveles discretos es esta cantidad. Bueno, todo esto lo habéis visto en física cuántica y muchas otras cosas. Y esto lo combinamos con la hipótesis de de Broglie, que dice que a una partícula material le podéis asignar una onda, ¿verdad? De manera que el momento de la partícula coincida con el inverso de la longitud de onda veces la constante de Planck. La constante de Planck es la misma. Esto se refiere a la luz, esto se refiere a la materia. Bueno, la comprobación empírica de esta regla es el átomo de Bohr. El hecho de que el átomo de Bohr funcione con la misma constante de Planck no es nada trivial. Los numeritos se encajan igual. Bueno, a continuación habéis estudiado la ecuación de Schrödinger. Para una inversión tridimensional en el sistema gaussiano de unidades. Así que no hay factor 1 entre 4 pi epsilon 0. Otro día hablaremos de unidades un ratito. Esta ecuación la deberíais haber resuelta por separación de variables. Así que aquí tendríais una función radial veces un armónico esférico que lleva la dependencia angular. Y todo el mundo que está aquí debería tener claro el espectro de niveles que se sigue si sabéis esa ecuación para el átomo de hidrógeno. Si alguien no tiene estas cosas claras, quizás sería mejor que siguiera el curso el año que viene. ¿Vale? Aquí tenéis el espectro de hidrógeno otra vez. Entonces, nivel 1s, nivel 2s y 2p degenerados, 3s, 3p y 3d degenerados. Vamos aumentando el momento angular, vamos aumentando el número cuántico radial. ¿Vale? Bueno, quiero que comparéis esto un segundo con un potencial que no sea el del hidrógeno, que es este. Este potencial es central, pero no es coulombiano, no tiene la degeneración occidental,
Entonces el nivel 1S está ahí abajo, aquí está el 2S y el 2P ya me está degenerado como el 2S. Entonces el número cuántico principal, 3, me ha perdido un poco de sentido. Porque fijaos aquí, el 3D cae a la vez que el 4S. Entonces, ¿qué quiere decir el 3 y el 4? Sería mejor clasificar los estados con el número cuántico radial y el número orbital, el número L. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en física nuclear. En física atómica, ya por costumbre, se ha quedado el número cuántico principal, que es n igual a nr más l más 1. nr más l más 1. Pero eso tiene sentido en el átomo de hidrógeno. En un potencial arbitrario, ya no, porque no hay esa degeneración. ¿Lo estáis viendo ahí? Bueno, os voy a recordar las funciones de onda hidrogenoideas. Aquí la función de onda está elevada al cuadrado, es r cuadrado, y multiplicada por ρ cuadrado, por la variable radial al cuadrado. De manera que es la densidad de probabilidad como función del radio, y ese ρ cuadrado pues lleva el jacobiano. En 3 dimensiones el jacobiano de la esfera lleva un ρ cuadrado. Por eso tenemos aquí un 0. La función de onda no es 0 en el origen. Lo que es 0 es el volumen, que hay cerca del origen, es muy pequeño. ¿Okay? Bueno, pues ese es el nivel 1S. Está concentrado relativamente cerca del origen. ¿A qué escala típica? Pues el radio de Bohr. ¿Verdad? Es esa solución a la ecuación de Schrödinger, pero está concentrada cerca del radio de Bohr. Esa es la 1S. ¿Cómo es la 2S? Pues os recuerdo que la 2S, la distribución de probabilidad, tiene un nodo. Eso es un teoremilla de ecuaciones diferenciales. ¿Verdad? Eso se llama un nodo de Sturm-Liouville. Vamos a hacer un 0, estupendo. Claro, porque las funciones de onda de las que sacamos esas probabilidades tienen que ser ortogonales, porque vienen de diagonalizar un operador hermítico. Entonces, tiene que haber un 0 para que la integral de la función de onda de aquí veces la función de onda de allí es 0. Bueno, el 2P. ¿Por qué el 2P no tiene un 0? Vuelve a tener forma de campana, aunque un poco más alejado. Si el teorema de Sturm-Liouville dice que tiene que ser perpendicular al 2S, ¿por qué esta no tiene un 0? Eso lo habéis razonado, ¿no? Porque la ortogonalidad la lleva el armónico esférico. Esto tiene L igual a 0, esto tiene L igual a 1. Así que al integrar sobre los ángulos, la integral sobre los armónicos esféricos se anula. Bueno, así sucesivamente. Si nos vamos al 3S, como tiene que ser perpendicular al 1S y al 2S, pues resulta que tiene dos ceros. Y la distribución de probabilidad va mucho más lejos. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a dar las letras que notan las líneas. 1, 2, 3, etc. La letra es S, T, D, F, etc. Y esto viene del inglés Sharp, Principal, Diffuse, Fundamental. Estos nombres vienen de cuando no se tenía ni la menor idea de qué significaban las líneas. Son descripciones cualitativas de las líneas que se ven en el espectrógrafo. Y ya las siguientes, por orden alfabético. A partir de ahí, G, H, I, J. Así que aquí tenéis los armónicos esféricos, ¿vale? Estas son las distribuciones de probabilidad, deben ser superficies de 90 y pico %, probablemente 99%, es decir, que la probabilidad está contenida dentro de esa bola o de ese pirulí. Y bueno, lo que vais viendo, niveles 1S, 2P, etcétera, bueno, 2P hay 3, claro, esto lo deberíais haber visto. Por aquí está el 2S, entonces veis que tiene simetría esférica. Bueno, lo que veis es que las representaciones del momento angular en mecánica cuántica no parecen tener demasiado que ver con el concepto de momento angular que tenemos en mecánica clásica de la inercia de un objeto que gira, ¿no? Sino que tienen que ver con la simetría. Cuando hablamos de momento angular cero, lo que hablamos es de algo completamente simétrico. Y los dos conceptos se tocan en el principio de correspondencia cuántica clásica, pero si uno ve separadamente lo cuántico y lo clásico, lo único que tienen en común realmente pues es que el momento angular es una cantidad conservada correspondiente a una simetría de rotaciones, ¿vale? Bueno, esto lo que nos está dando
como habéis debido ver en química, probablemente más que en otras asignaturas, es la zona del átomo donde van a encontrarse los electrones de un cierto nivel. Es decir, que aunque la interacción tenga simetría esférica, las soluciones a la ecuación de Schrödinger pueden no tenerla. Esta solución a la ecuación de Schrödinger tiene simetría esférica, pero esta de aquí no. Tiene claramente una distinción a lo largo de este eje. Y en ese plano, pues la simetría de rotaciones no es completa. Hay que girar 90 grados para volver a la misma situación. ¿Vale? Bueno, supongo que los momentos angulares los habéis tratado con todo detalle en las físicas cuánticas y que sabríais encontrar una tabla de armónicos esféricos y una tablilla de Claes-Jordan, si nos hiciera falta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar un momento a un átomo polielectrónico. Vamos a hablar de átomos alcalinos, porque son muy sencillitos, son muy parecidos al átomo de hidrógeno. Bueno, pues el esquema de niveles es muy parecido al del hidrógeno. En muchos aspectos. Y las transiciones entre esos niveles pues son también parecidas. Y de hecho ocupan lugares consecutivos debajo del hidrógeno en la tabla periódica. Así que no es demasiado sorprendente. Vamos a ver, por ejemplo, el esquema de niveles del sodio. Bueno, el sodio tiene por aquí debajo llenas las capas 1 y 2. Empiezo el esquema en la capa 3s. ¿Vale? Momento angular 0, número principal 3. Esa es la capa 3s. Por ejemplo, la función de onda automáticamente sabréis que tiene 2 nodos, ¿verdad? Bueno, después nos vienen los 3p, 3d, 4s, 4p, 5s, etc. ¿Vale? Fijaos que en esta escala la degeneración 3p, 3d está rota, como hemos dicho antes. Claro, esperamos que el potencial ya no sea perfectamente hidrogenoideo, no sea exactamente una carga puntual en el centro. Aquí tenemos un montón de electrones que pueden estar interaccionando entre ellos. ¿Ok? Lo sorprendente es que esto se organice con un potencial central. La organización es parecida a la del átomo de hidrógeno, aunque haya distinción. Ya el 3p y el 3d, lo estáis viendo aquí, no son degenerados. De hecho, esto es lo que hace al sodio más visible. Fijaos que esta transición entre el 3s y el 3p, si estuvieran exactamente degenerados, pues no podría emitir un fotón visible. Sin embargo, si un fotón del nivel 3p, si un electrón del nivel 3p cae al nivel 3s, emite un fotón en el óptico. Como en el 3p a su vez hay dos subniveles, ya hablaremos de esto, pues aquí hay dos rayas, una al lado de otra. Son dos rayas en el amarillo anaranjado, que es lo que da a las lámparas de sodio el color este típico anaranjado mortecino. Bueno, pues ¿cómo entendemos esto de manera natural? Lo que acabamos de describir se entiende mediante el principio de Pauli. Cogemos un esquema de niveles hidrogenoideo y vamos llenando. Entonces, la capa 1s contiene dos electrones con los espines orientados al revés. Tienen espines contrarios, si no el principio de exclusión me prohibiría poner a los dos electrones en el mismo nivel. Y, por ejemplo, si miramos el átomo de litio, pues el tercer electrón se sitúa en el orbital 2s, con el spin como sea. ¿Okay? Entonces, el esquema de niveles del átomo de litio será parecido al átomo de hidrógeno, lo que pasa que empieza en el 2s. Y solamente si perturbo uno de los electrones internos tendré fenómenos distintos, tendré rayas que no se corresponden con las del hidrógeno. Si saco uno de estos electrones y juego con dos, uno en el 2s y otro por aquí, entonces pueden pasar cosas que no veo en el hidrógeno igual, ¿no? Pero así a ojo, claro, vemos aquí tres cargas positivas en el núcleo. Luego vemos una nube de simetría esférica con dos electrones, teorema de Gauss. Una carga alejada piensa que toda la carga está concentrada en el origen y tiene valor 1. Luego, para una carga alejada es un átomo de hidrógeno. O sea que el litio es muy sencillo. Lo mismo le pasa al sodio, ¿no? El sodio es lo mismo, excepto que llenáis la capa 1 y la capa 2. Y el electrón que se llama óptico
en el sodio el electrón óptico. En los átomos alcalinos este electrón suelto se llama así. Pues está en la capa 3s, ¿verdad? Bueno, sin embargo, si volvemos a ver la transparencia, pues hay problemas de detalle, ¿verdad? Me voy a fijar en una anomalía, que es esta. Fijaos en el nivel 4s y lo proyectáis hacia allí para compararlo y resulta que está por debajo del 3D, ¿verdad? 3S, 3P, 3D, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. En el hidrógeno eran degenerados, aquí no, pero peor aún, no solo no son degenerados, sino que el 3D se nos ha subido por encima del 4S. Esto se sabe a base de medir líneas. Es empírico completamente. Bueno, y si me fijo en el 4F, que está ahí en la esquina, pues el 5S se ha metido también por debajo. ¿Vale? Eso es una anomalía, ¿no? Resulta que los niveles con momento angular bajo están por debajo en energía de niveles con momento angular alto. ¿Eso a qué se debe? Teniendo incluso n menor. Bueno, pues la solución es lo mismo que estábamos comentando hace un minuto. Fijémonos en el litio, tenemos un núcleo de carga 3+. A continuación podéis pensar en los electrones del nivel 1s con carga 2-. Y a continuación viene un electrón con carga 2s. Entonces, así a orden cero uno esperaría que la carga efectiva que ve el tercer electrón fuera 3 menos 2 igual a más 1 y que fuera como un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, sin embargo, tenemos este defecto que se llama defecto de Rydberg. Es un defecto de energía que se aplica a los niveles más ligados, momento angular menor sobre todo. Lo voy a dar en electronvoltios. Entonces, para el sodio, ¿cuánto nos separamos del átomo de hidrógeno? Pues resulta que el nivel 3s está más ligado por 1,373 electronvoltios. El átomo está, especialmente ese electrón, está más ligado que en el átomo de hidrógeno. Lo mismo para el 4s. El 4s un poquito menos. Se desplaza respecto al átomo de hidrógeno un 1,30 casi 36 electronvoltios. Los S, si me voy a los P, 3P 0,883, 4P 0,867, me voy a las D, 3D 0,01, 4D 0,01 parecido, 4F prácticamente 0. Necesitaría más decimales para describirlo, ¿vale? O sea que si me voy a las ondas periféricas, a las que tienen un momento angular más alto, periféricas porque en mecánica clásica pues son cometas que se van más lejos, ¿no? Pues no hay defecto de Rydberg. Resulta que en los niveles de momento angular alto las energías coinciden con el átomo de hidrógeno. Son los electrones con momento angular pequeño los que se separan bastante del átomo de hidrógeno. Pues explicación al canto. En términos de las distribuciones de probabilidad que os he proyectado antes, la del nivel 2P era algo así. La del nivel 2S, por ejemplo, pues era algo así. ¿Qué ocurre? Que el electrón en el nivel 2S se mete por debajo del electrón en el nivel 2P, en el átomo de Schrödinger, con una cierta probabilidad. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que de vez en cuando, con una cierta probabilidad, la carga efectiva que ve el electrón en ese nivel, pues es mayor, porque al meterse por debajo de otros electrones, ve más de la carga del núcleo. ¿Vale? Lo mismo le pasa al 3S. El 3S tiene nodos
pero una parte se mete por aquí debajo. ¿Por qué los orbitales con momento angular más alto están expulsados lejos del núcleo? Eso lo hace la barrera centrífuga. Acordaos que hay un potencial centrífugo, L por L más 1 dividido por R cuadrado H barra cuadrado entre 2ME. ¿De dónde viene eso? Pues se coge la ecuación de Schrödinger, se separan las variables radial y angular, y en la ecuación de onda para la parte radial, lo que queda de la parte angular es esto. Es un potencial efectivo para la parte radial de la función de onda. ¿Os acordáis? Cae como 1 entre R cuadrado, así que tiene esa pinta. Y claro, si L crece, la curva se mueve hacia arriba. Entonces tiene que expulsar al electrón más lejos. Como es positivo y proporcional al cuadrado de L para gran L, L por L más 1, esto al incrementar L se va moviendo hacia allí. Como al electrón le cuesta mucha energía acercarse al origen, al núcleo, pues los orbitales con L grande se van más lejos. Bueno, pues esa es la explicación del efecto de Rydberg, ¿vale? Muy sencilla, en términos de la ecuación de Schrödinger. Con lo cual, en los átomos polielectrónicos, pues... aunque... dime. Entonces, el orbital, o sea, el electrón que está en el 2p se acerca más al núcleo que el 2s y hace apantallamiento. Si el electrón que está en el 2s está aquí, parte de la carga del núcleo está apantallada por la probabilidad de que los electrones del 2p estén ahí. Si el electrón del 2s está aquí, no. Imagínate ahora que le dibujo el 2s y el 2p porque son más sencillos, pero ponte el 4s y el 3p, o a un nivel más alto, un f. Entonces, la figura más complicada, pero la idea es la misma. Si el momento angular orbital es más alto, el orbital se va un poquito, los s se meten, entonces los que tienen momento angular bajo ven más de la carga nuclear que si las otras capas los apantallaran del todo, ¿no? Bueno, pues esto quiere decir que la carga efectiva nos va a depender de L, ¿no? Y normalmente va a ser algo mayor que la carga de verdad menos el número de electrones interiores, donde por interiores entiendo con un número cuántico principal más pequeño. ¿Qué pinta tiene esta carga efectiva? Vamos a dibujarla para el litio, por ejemplo, como función de R. Pues esto es 1, 2, 3. Si el electrón está muy cerca del núcleo, no lo apantalla nadie, ve una carga efectiva de 3. Si el electrón está muy lejos, los otros dos electrones internos lo apantallan la carga nuclear, de manera que vemos 1. Asintóticamente nos acercamos a 1. Así que la curva era algo así, ¿verdad? ¿Y qué pinta tiene el potencial efectivo? Bueno, podemos dibujar menos e cuadrado partido por R, que es el potencial correspondiente a una sola carga en el origen. Podemos dibujar menos zeta e cuadrado partido por R, que corresponde a ver la carga nuclear completa sin apantallar. ¿Y qué ve un electrón? Pues si está lejos, es decir, a gran R, esto es R, si está lejos tiene que ver la carga apantallada, con lo cual irá por la curva de arriba. Si está muy cerca del origen, la carga nuclear está menos apantallada, se tiene que venir a la curva de abajo. Así que el electrón ahora verá un potencial efectivo que será algo así. A gran R asintóticamente va como menos e cuadrado entre R, y a pequeño r de una carga mayor. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que nos separamos de un potencial coulombiano puro. Las curvas de potencial coulombiano son las blancas. El potencial que ve el electrón de verdad es la naranja, que no es coulombiana. Podemos hablar de un potencial central, pero... potencial promedio, central, ya hablaremos con más detalle. Pero ya no es coulombiano, de manera que nos levanta las degeneraciones del átomo de hidrógeno. Bueno, os he enseñado el sodio. Os podría haber enseñado antes el litio. Pues lo corrijo ahora. Este es el litio del que también he hablado brevemente.
y vemos lo mismo. Aquí están los efectos de Rydberg marcados. Este es el nivel 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Estos estarían degenerados en el átomo de hidrógeno. Aquí se ve muy clarito. Sin embargo, el 3s está bastante más abajo de lo que corresponde a 3, ¿verdad? En el átomo de hidrógeno. Eso es el defecto de Rydberg. En el 4 lo mismo. 4s, 4p, 4d, 4f. El 4s se nos viene abajo en energía, ¿vale? Y esta columna es el átomo de hidrógeno. Bueno, un comentario. En los átomos polielectrónicos, las letras que hemos explicado antes, S, P, D y F, se utilizan en mayúscula, ¿vale? Las letras en minúscula se reservan para el orbital de un solo electrón. Pensáis en el átomo de hidrógeno y los orbitales se van denotando con las letras minúsculas. Si combinamos los espines y momentos angulares en un átomo polielectrónico, a la mayúscula.